Buenos días. En primer lugar, muchas gracias a la organización del Congreso Internacional en Investigación y Didáctica de la Educación Física, a la Asociación ADIGES y en particular a los organizadores del mismo, puesto que me han brindado la oportunidad de ser partícipe de este evento al cual venimos asistiendo con asiduidad desde el principio del mismo y que por primera vez, aun dadas las circunstancias que tenemos a nivel nacional con respecto al estado de salud, pues vamos a tratar de hacerlo de este modo, virtual, y espero que al menos os dé una idea de lo que pensábamos plantear o de lo que os pensaba plantear en la mesa redonda, parte del programa de la sesión del viernes. Bien, el título de la presentación que pensaba ofreceros es la actividad física en el entorno rural con respecto al entorno urbano, y le he denominado una paradoja social, y os voy a intentar explicar hacia dónde quiero orientar la misma. Bien, si la naturaleza de las actividades de ocio ha cambiado drásticamente en los últimos tiempos, donde hemos pasado de un ocio activo, es decir, de mucha actividad práctica en las calles, en las plazas, en lugares públicos, hemos pasado hacia un ocio inactivo en el que el uso de consolas, tiempo empleado en la televisión, más prácticas menos sociales, han conllevado a un estado de sedentarismo y obesidad que resulta ser alarmante. En este sentido, es evidente que la actividad física provoca beneficios para la salud y la literatura científica ha dejado muestra de ello, y es más que evidente que es un determinante de salud en la edad adulta. Que el sedentarismo es un problema y a su vez una realidad social, pudiéndolo definir como aquella conducta que no incrementa sustancialmente el gasto energético por encima del nivel de reposo. Sí que es cierto que todos los años mueren cerca de 2 millones de personas como resultado de la inactividad, siendo, al igual que otras muchas enfermedades, y podemos considerar la que estamos viviendo actualmente como pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud hace poco, pudiendo llegar a morir hasta 3 millones de personas como resultado del sobrepeso y la obesidad. Por lo tanto, es un factor clave a tener en cuenta de cara a nuestra actividad profesional y a nuestra práctica diaria. La comunidad científica, ¿cómo reaccionó ante esta realidad? Pues estableciendo una serie de recomendaciones en edad escolar, que cada vez se han ido trasladando a las edades más tempranas, fruto de esa inactividad y de ese ocio inactivo. De tal manera que al menos se realizaran 60 minutos o hasta varias horas de actividad física moderada y vigorosa todos o casi todos los días de la semana, y que al menos esa actividad incluyera ejercicios para mejorar la salud ósea, la fuerza muscular y la flexibilidad. Otros autores o parte de las recomendaciones, ya sean las del Reino Unido, las de, en este caso, las del Ministerio de Sanidad español, pues también incluían que parte de esa actividad fuera realizada en el entorno escolar, o incluso reducir el tiempo de ocio inactivo, o no dejar al menos más de una hora de estar frente a ese tipo de consolas, televisión, etc. De tal manera que restáramos tiempo a ese ser inactivo para pasarlo a ser activo. Bien, en todo esto, parece ser que la experiencia nos dice que a la escuela se le ha atribuido una serie de responsabilidades que deberían ser, en cierto modo, o en cualquier caso, compartidas por el resto del conjunto de la comunidad educativa, pero que las administraciones han parecido eludir ciertas responsabilidades, trasladándola a, pues a estos sectores más relacionados, o parece ser que deberíamos asumir esa responsabilidad. De tal modo que la escuela adquiere un papel relevante en todo esto, y es la sesión de educación física, el recreo escolar, el transporte activo, incluso los descansos activos, que se está trabajando mucho al respecto, los momentos en los que dentro de la escuela podemos incidir. Y es ahí un poco donde quería centrar hoy esa actividad física, que parece ser una paradoja, ¿no? Bien, numerosos estudios, inclusive entre ellos los nuestros que hicimos a tal fin, pues mostrábamos cómo la sesión de educación física
pues simplemente por el hecho de incrementar el tipo de actividad física realizada dentro de la propia sesión, ya fuera de esta moderada vigorosa, pues podría suponer entre el 12 o el 36, fijaros el rango de las recomendaciones de salud para cada niño a lo largo de su día activo. Así bien, también en otros estudios que se han hecho y nosotros hemos sido partícipes de los mismos, el recreo escolar pues ofrece una situación mucho más abierta, donde los niños son libres y de manera espontánea pueden desarrollar un comportamiento motor también muy activo y moderado, a vigoroso, que puede llegar a suponer hasta el 17% de esas recomendaciones, de tal forma que, fijaros, simplemente en la sesión de educación física y el recreo podrían llegar a suponer ese casi 50% del tiempo de ocio activo que pudiera realizar el niño a lo largo de la escuela. Puesto que muchas investigaciones también nos dicen que el tiempo escolar puede que sea el único, y sobre todo para las chicas, en el que se es activo a lo largo. Bien, si a esto unimos el transporte activo como otro de los elementos clave donde poder incidir, tenemos que asociarlo al lugar de residencia, porque es una muestra clara que en función de dónde vivamos, pues nos desplazaremos de un modo o de otro, o más o menos. Y es ahí donde la distancia al colegio, numerosos autores, también han establecido como factor de influencia, así como el nivel socioeconómico, otros factores psicosociales o familiares, que están asociados a ese desplazamiento activo. Es una muestra clara y solo tendríamos que observar cada una de las puertas de entrada a los centros educativos, como las imágenes que os muestro, ¿no? Numerosos vehículos o transportes a motor que lo que hacen es colapsar las propias entradas y reducir ese transporte activo. Bien, ¿por qué puede suceder esto? La idea que yo quiero lanzar o que pensaba plantear a debate, o al menos tener un juicio crítico sobre este tipo de actuaciones, es si observamos a poco que observemos las zonas rurales o las zonas urbanas, la localización geográfica de los centros educativos. Bien, os he puesto o he tratado de poner dos ejemplos. Uno donde fue parte del estudio que hicimos, que luego más adelante os presentaré, y otro una localidad urbana que os resulta bastante familiar. Simplemente es una captura de Google, sin querer entrar en más detalles de cada uno de los centros educativos, pero sí que como vemos una localidad rural menor de 10.000 habitantes, como establece gran parte de la literatura científica, por distinguir entre zona rural urbana y la gran parte de los estudios, de Chillón, el nuestro del último 2019, estudios de trabajos de Mota y colaboradores, etcétera. Bien, pues nos muestran cómo, por ejemplo, y los vamos a intentar desgranar cada uno de ellos de forma aislada, vemos la concentración de colegios respecto al número. Si en las zonas rurales la población vive dentro del casco y los colegios están a las afueras, las familias cogen más el coche o el transporte para ir a llevar a los niños al centro educativo y a su vez porque no hay propuestas de intervención, carriles bici, otro tipo de caminos escolares seguros, como se está promoviendo en ciudades donde parece ser que las intervenciones son más activas o más efectivas. Lo que a su eh, ese estado de salud o de bienestar más propicio de las zonas rurales con respecto a las zonas urbanas meramente por ser zona rural, lo que cual vemos que parece ser que se está produciendo un cambio, de tal manera que si en las zonas rurales se utiliza menos el transporte activo que en las zonas urbanas, siendo un gran potencial de actividad física, pues eso puede condicionar el estado de salud de nuestros alumnos y de nuestros hijos. De tal manera que, ¿qué podemos hacer? Pues una de las primeras cuestiones sería un cambio en el acceso, ya sea a través de caminos escolares seguros, por propuestas junto con las comunidades educativas, carriles bici supervisados o otro tipo de, de transporte, ya sea patines, monopatines, no motorizados, o fijaros iniciativas todo a partir de transporte en bicicleta y supervisado por personal de AMPA, de asociaciones o cualquier tipo de personas responsables, miembros de la comunidad educativa. A su vez, fijaros, esto simplemente es una imagen
de un metro de una ciudad de Europa, que donde cambios a nivel político y administrativo pues, son más que evidentes, ¿no? Donde el peatón tiene la posibilidad de realizar su desplazamiento a pie o en bicicleta, dentro inclusive ofertándole en el transporte público. De tal manera que algunas de las propuestas que se han realizado a nivel nacional y otras que tenemos en la propia ciudad de Granada, ¿no? O proyectos como el proyecto Paco y Paca, también colaborador en Castilla-La Mancha, o rutas escolares saludables, como están ocurriendo en Valencia, como se han propuesto en la ciudad de Toledo, en la ciudad de Albacete, en Sevilla y muchísimas ya localidades que se están sumando a estas diferentes propuestas, así como dentro de la comunidad de Castilla-La Mancha, pues lo que son los proyectos escolares saludables incluyen esas actuaciones o esos plan de actuaciones con respecto a los centros educativos, a partir de todas estas y cada una de las estudios que se están realizando. De tal manera que está en nuestra mano pues poder cambiar ese sentido o esa paradoja social que parece que se está produciendo, ¿no? Es decir, que si en los centros rurales parece ser que hay una mayor calidad de vida, eh, porque todos los productos todo es más natural, hay menos contaminación, etcétera, resulta que quizás se está invirtiendo ese proceso fruto de las propias actuaciones locales, que en las ciudades se está actuando de una manera como más prioritaria. Entonces hasta aquí quería yo mostrar al menos la idea o lanzar la idea para que pudiéramos opinar al respecto o contar nuestras experiencias o simplemente que observabais o que habéis observado en vuestro entorno. De todos modos, aquí os dejo el enlace y habéis podido ver el artículo que yo creo que os puede servir de punto de partida para eh, esta crítica constructiva y pues bueno, pues quedo a vuestra disposición y tanto como veis en este correo o a partir del grupo de investigación EDAF de la Universidad de Castilla-La Mancha, a vuestra disposición y para poder trabajar en este sentido, en este punto de encuentro. Muchas gracias de nuevo y con la intención de que os haya servido al menos de curiosidad o interés la propuesta que he tratado de transmitir. En primer lugar, por disculpar la forma y el modo, pero es la que creo que hoy por hoy es de recibo y bajo muy buen criterio por la organización del Congreso, puesto que creo que lo más importante y ante todo es la salud. Muchas gracias y un saludo.